de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio y durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que le serán presentados por el Dr. Pedro Juan González Carvajal, rector de la corporación. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Aurelio Piedrahita Correa. El doctor Piedrahita es economista de la Universidad de Antioquia con posgrado en London School of Economics. Se ha desempeñado como secretario del Banco Comercial Antioqueño, corredor de bolsa, gerente de ventas y mercadeo textiles Prepalfa S.A., jefe del Departamento de Estudios Económicos de la W.R. Grace, División Química, vicepresidente Comercio Exterior de Cadenalco, fundador de diferentes compañías, entre ellas Evares International Exportadora, Unicor S.A., Coraza Limitada, Corredores de Seguros, FECON Limitada, Preparación de Ejecutivos en Comunicación Efectiva, y Aurelio Piedrahita y CIA Limitada, con asesoría en ALAC y Grupo Andino y asesorías económicas a la industria. Miembro de varias juntas directivas, Planeación Municipal de Medellín, ILASAS de Colombia, Distribuidora Tajid Unión S.A., Camacol, Escolásticos, Manoplas S.A., ANDI, presidente de la Junta Directiva de Asociación Colombiana de Economistas, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, ENCA de Colombia, entre otras. Actualmente es el gerente general de Conquímica. Doctor, bienvenido. Muy bien, gracias. Muy buenos días para todos y todas a lo largo y ancho del país. Iniciamos entonces el nuevo ciclo de Memorias del Saber en el año 2014. Ya vamos avanzados, ya vamos en el primer trimestre, pero vamos aceptando todo lo que es nuestros proyectos y nuestras instancias de futuro. Y nadie mejor para comenzar el trimestre en términos de Memorias del Saber que el doctor Aurelio Piedrahita. Gracias. Una persona distinguida, prestante, un profesional eximio y un gestor de empresas. Doctor Aurelio, muchas gracias por estar aquí. El gusto es para mí estar aquí acompañado por todos ustedes y por ese grupo tan inmenso que tiene la Remington a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Aurelio. De nuevo, estamos en Medellín, estamos en un día frío, pero a pesar de eso, el tesón y las ganas de estudiar hacen que la gente como que saque fuerzas de donde no tiene. Cuente usted cómo arrancó. Bueno, cuando vamos a hablar de historia tenemos que hablar empezando el siglo pasado ya prácticamente, porque ya soy un joven de 82 años, pero tengo una experiencia bastante interesante. Empecé estudiando en el Colegio de San Ignacio, la presentación primero cuando era un jovencito en el Colegio de la Presentación, después San Ignacio, y en la Universidad de Antioquia hice mi carrera de economista. Incluso en el tiempo, siendo bastante joven, me hice la primera propuesta personal y fue decirle a mis padres que yo quería sostenerme. Yo quería, desde el segundo de bachillerato, quería manejarme yo. Lo único que le pedía a mi padre era que me pagara los estudios, pero me quería vestir, quería tener mi plata para poder ir donde mis amigas, indudablemente, etcétera, y hacer deporte, que era lo que me encantaba. Así empecé. ¿Cómo empecé? De una manera muy sencilla. Nosotros vivíamos en la calle Caracas, acá en Medellín, entre Sucre y Palo, y ahí en esa zona vivían varios parientes nuestros. Precisamente acá en este edificio, en la parte de abajo, la Colombiana de Tabaco, pues vendían los cigarrillos, los paquetes de cigarrillos piel roja en esa época. ¿Paquetes grandes? ¿De 12? De 10 o de 12, no recuerdo. Entonces yo compraba, iba donde mis tíos y los parientes en la calle y les vendía el paquetico de cigarrillos de la semana, 2 paquetes en esa época, estamos hablando del año 40, por decir cualquier cosa. Y resulta que en ese momento, pues hombre, me compraban el paquete de cigarrillos, todos los tíos por los dos lados de la calle, que habían 4, 5 o 6 familiares nuestros y conocidos, y vendían mis cigarrillitos. Con esos cigarrillos yo
guardaba mi plata, compraba más cigarrillos, iba montando mi negocio, cigarrillos y fósforos. Claro, el complemento. Complemento necesario. Sí. Entonces, así empecé. Lo logré, el objetivo que yo tenía, porque uno lo que necesita es tener objetivos en la vida, tener claridad de lo que quiere y creer que uno es capaz de hacerlo. Para mí es lo más importante. O sea, voy a probar que soy capaz de hacer esto. Y efectivamente lo hice. Así empecé, terminé mi bachillerato y entré a estudiar economía. Ya estudiando economía, en el edificio Fabricato, siendo estudiante, iba por las tardes, cuando no teníamos clase, a trabajar en X entidad, a trabajar entre comillas. Iba y hacía algunas gestiones y manejaba un negocio que simplemente recibía los pedidos telefónicos y ordenaba los despachos. Un sueldo importante, bastante grande, 30 pesos al mes. 30 pesos al mes ganaba. Hoy tenemos monedas de 50 pesos, ya no existen, ¿cierto? No, ya no existen, ya no están en circulación. Muy bien. Pero precisamente... Pero era un dineral en ese momentico. Pero era una plata para poder uno sobrevivir y estar sin problemas de ninguna naturaleza. De ahí se fueron, terminé mi carrera y me quise ir a Inglaterra. Estudié en Inglaterra, en la Universidad de Londres, la famosa London School of Economics. Es una de las entidades más prestigiosas de estudio que hay en economía. Tuve la gran fortuna de que mi tutor fuera el profesor James Mead. Mead es Premio Nobel de Economía y fue una persona que me orientó mucho. Como anécdota muy bonita, que yo creo que es importante conocer estas cosas, me dice el profesor Mead, cuénteme usted qué tesis quiere hacer. Le dije, por favor, yo quiero hacer una tesis sobre determinado tema. Y me dice, muy bien, prepárelo, y me trae en 15 días su proyecto de tesis. Le llevé la tesis, que se componían de 3 o 4 capítulos, el objetivo que yo quería, y me dice, este primer capítulo, no. Este segundo, no. Este cuarto, no. Y este tercero, el primero no, el segundo no, esta sí, no, haga el trabajo porque yo espero que usted se quede únicamente 2 años acá, o usted va a estar más tiempo acá. Sí. Yo no, 2 años nada más. Este es el tema. Únicamente de todo lo que yo tenía programado era, ¿qué significa esto? Pues la traducción es la parte más interesante. Lo que significa es que uno debe mirar objetivos concretos y específicos. Yo quiero ser esto, yo quiero hacer esto. Así la vida, el día de mañana, lo reclame en otras partes. Y yo hice mi carrera, mi objetivo fundamental en Inglaterra no era sacar un máster que exigía una cosa muy estricta y muy complicada, pero sí quería tener un conocimiento básico de determinados temas. Por ejemplo, la macroeconomía, o sea, la economía del país. Y quería conocer también en la microeconomía diferentes temas importantes sobre valoraciones, sobre estudios de balance, sobre análisis de balance, sobre análisis de cajas, etcétera. Todo esto me llevó a que realmente tuviera una educación en Inglaterra más universal, con énfasis en la parte de comercio, de lo que llamaban International Trade, comercio internacional, que estaba basado en lo que es un ministerio de Hacienda, o sea, el manejo de las finanzas del país. Vine a Colombia ya después de eso y empecé. La primera posición que yo tuve, fíjense cómo da vuelta la vida. La primera posición que yo tuve fue en el Banco Comercial Antioqueño. Estuve como secretario aquí al lado, en la calle Colombia. Yo con don Vicente Uribe, lo conocía, me quería mucho don Vicente,
y el señor, en ese momento todavía estaba de gran jefe, el señor alemán, se me escapa el nombre en este momento, que era el presidente del banco. Sí. Estuve en el banco un tiempo acá y fui trasladado a Junín, a la sucursal de Junín, y me tocó el 10 de mayo, la famosa cosa del 10 de mayo, estando allá y estando yo solo con un celador. ¿Mucho alborote? La puerta, sí, claro, la puerta cerrada. Todas las pinillas, todo el cuento. Todo el problema y unos disparos y cosas y todo el lío completo allá. Eso, pues hombre, me quedé allá, me tocó atender a varias personas. ¿Que se quedaron allá? No, afuera, pero en la puerta afuera, que disparaban, las balas iban en una dirección y otra, y esta gente protegiéndose contra la puerta. Viendo la necesidad, pues muchas veces decía uno, ¿yo qué hago? ¿Abro o no abro? ¿Qué es eso? Se me mete todo el mundo. Era un problema interno, mental y de sentimientos que uno no sabía cómo ayudar, hasta que un momento de abrir la puerta, 3, 4 o 5 personas volví a cerrar, unas señoras que estaban ahí medio desesperadas. Pero muy bien. De ahí, del banco, terminé como secretario de Junín y me llamaron a trabajar en una compañía de bolsa. Esa compañía de bolsa se llamaba Posada Navarro en ese momento, Camilo Posada y Gustavo Navarro. Estuve y abrí la compañía de bolsa. Yo había conocido algo de bolsa en Inglaterra, había ido a la Bolsa de Valores de Londres, mirando cómo operaba, cómo funcionaba. Incluso varias veces, una de ellas estuve con mi compañero de mucho tiempo allá, el doctor Edgar Gutiérrez Castro, que fue posteriormente ministro de Hacienda aquí en Colombia. Con el doctor Belisario. Con el doctor Belisario, y teníamos allá un grupito en Londres muy especial, que era el doctor Edgar, el doctor Hernando Agudelo Villa, que ya murió, y un grupo de 4 o 5, Jorge Rodríguez Arbeláez, etcétera, muchos empresarios muy interesantes y hombres de la política que estuvieron estudiando allá. Pero volviendo sobre el tema, empezamos como corredores de bolsa, abrir la planta, me echaron de la Asociación de Corredores de Bolsa, y lo digo con tranquilidad y transparencia, porque tomé la decisión de sugerir la creación de la bolsa abierta como está operando hoy. En ese momento era una asociación de corredores de bolsa donde simplemente hacíamos la operación secreta. Llámese operación secreta, era que cada uno estaba en su oficina y uno lo que hacía era llamar a los otros corredores, hombre, necesito a Bianca o Simesa o cualquier cosa, necesito 500 acciones o 1000 acciones según los clientes de uno que le estuvieran solicitando transacciones cerradas. Transacciones cerradas. Viendo que eso operaba un poco, entre comillas, no muy transparente, yo propuse la creación de la bolsa. Cuando propuse la creación de la bolsa fue un grito completo. Herejía. Que es una barbaridad, que cómo íbamos a entregar la plata, que tal cosa, etcétera, etcétera. Pero, y me bloquearon. Y me bloquearon en el sentido de que no querían, no todos, sino algunos, no querían hacer negocios conmigo, con la empresa. Lo cual yo pedí que me quería retirar para salvar, porque iba contra mi persona. Efectivamente, eso se debió al poco tiempo. Siendo ministro de Hacienda, Hernando Agudelo Villa sacó una reforma no tributaria, sino una reforma general de tributaria y otros temas, entre ellos donde salía un artículo de su reforma y decía: créase compañías de bolsa, que es la bolsa de valores en ciudades mayores de 500.000 habitantes. Y todo el mundo pensó en la bolsa de acá de Medellín, que había presionado al señor ministro Hernando Agudelo Villa para que
Metiera el miquito. Claro, para que metiera esa cosa. El artículo. El artículo. Me apoyó mucho el presidente de la Bolsa, Kurtik, en ese momento. No, el señor Kurk, Teodoro Kurk. Y 5 o 6 corredores serios muy buenos, Hernando y Arturo Escobar y 5 o 6 más. Pero me bloquearon en total y salí de la Bolsa. En el libro de la Bolsa comentan la anécdota que sucedió. De manera que no hay que bajar la guardia cuando uno tiene una idea. La idea está por encima de lo que esté escrito. Las ideas hay que manejarlas, mantenerlas y contemplarlas como a la novia, señores, y o al novio, ¿no? Entonces, esas ideas hay que seguirlas. Y es el primer ejemplo que tenemos de esa idea. Sí. Quedó funcionando. Doctor Aurelio, le hago una pregunta. De todas maneras, ese paso por el extranjero, sí, en su época, abre la mente, ¿o no? Es que encontramos, hay una frase muy paisa que dice por allá, es que encontramos que el diablo está únicamente hasta Puerto Berrío. Sí. Uno va y sigue y encuentra un universo completamente distinto, una mente distinta, una cantidad de cosas tan distintas. En ese momento Medellín era una ciudad que no creo que tuviera 1 millón de habitantes. Entonces, pero ya me van a poner a hablar de cosas más viejas. Hombre, a mí me tocó el primer, por ejemplo, en la calle Caracas, entre Sucre, con Sucre, pusieron el primer semáforo de Medellín que era de cartón. ¿Por qué era de cartón? Porque el semáforo era redondito. Entonces se movía así, verde, y al momentico pasaba rojo, y eso daba vueltas, sí, con un interruptor que le permitía durar 30 segundos o 40 segundos, y entonces iba dando la vuelta. Pero es simplemente para demostrar lo viejo que es uno, pero que todavía con los años va viendo cómo va evolucionando el mundo a una velocidad impresionante. Sí. Doctor Aurelio, esa camada que usted menciona de compañeros suyos, el doctor Edgar, el doctor Agudelo, usted mismo, pues venían a estudiar a Inglaterra un área de conocimiento que no era como muy común aquí, al menos profesionalmente, sino empíricamente. Eso también trajo como una oleada fresca de nueva mirada. Sí, ahí empezó a generarse cambios importantes en los profesionales que estaban llegando al gobierno nacional. Sí. Porque en realidad, de verdad, había siempre mucha profesión, muchas posiciones muy empíricas. Gente deseosa de estudiar, pero con conocimientos, sí, básicos, muy generales, pero no muy técnicos, pudiéramos decir. Y se acertaba en una relación que para el momento era bastante interesante, pero que le faltaba los 5 pesitos para el peso, como se dice vulgarmente. Sin embargo, fueron la base. En mi opinión fue, como quien dice vulgarmente, el estartazo de eso. Claro. El estartazo de la educación por fuera, de buscar esas oportunidades, etcétera. Y Inglaterra era una cosa muy interesante porque estaba en Europa en primer lugar, en segundo lugar, conociendo Inglaterra, uno de sus vacaciones salía por el continente, sí, porque los ingleses llaman me voy al continente. Sí. Ellos están en su isla, en Inglaterra, Escocia, Inglaterra y Gales. La parte de Gales del norte, de Escocia, etcétera. Muy bien. Y encontraba uno, pues empezaba uno a encontrar un universo muy interesante, ¿no? Unas educaciones muy distintas, muy interesantes. Y hay una cosa que para mí fue uno de los puntos para destacar cuando estaba en la London School. Yo era vicepresidente en la London School de la Sociedad Latinoamericana, la Latin American Society. Lo componíamos chilenos, argentinos, colombianos, latinoamericanos. Y en eso llevábamos mucha gente a que nos diera conferencias, como Salvador de Madariaga,
entre estas cosas, hablando de eso, perdón que estamos hablando en este momento, como dicen los amigos, como los borrachos de todo, sí, pero anécdotas que van llevándolo a uno a asimilar muchas cosas. Y recuerdo que Salvador de Madariaga decía que la gran oportunidad que había para el desarrollo estaba más que todo en el África y no en América Latina. Él hizo su exposición y yo le dije, hombre, yo no lo comparto, señor de Madariaga, un eminente escritor y cosas de esas. Y porque no lo comparto por una razón, porque yo veo varias cosas comunes en América Latina. El idioma, con excepción de Brasil, estamos hablando español. Entonces hay una comunicación más fluida. Aquí tenemos el alemán en Europa, el alemán, el portugués, el español, el italiano, el sueco, el danés, el ruso. Entonces, una melcocha de lenguas impresionante. Tenemos una religión casi que única, que es la religión católica que teníamos en ese momento. Ahora, católica, apostólica y romana era la que existía como base fundamental y sigue existiendo todavía en América Latina. Y muchas cosas comunes. La parte de desarrollo económico estaba en unos límites muy relativos todavía. Sabíamos o conocíamos de que Brasil era un emporio, pero no era grande, pero no era un país que estuviera no es la cabeza todavía. No es la cabeza. Sí. Hoy es un país que es uno de los países importantes que tiene el mundo por su capacidad de generación de riqueza, etcétera, y por su preparación también, fundamental. Entonces, volviendo al tema para no seguirnos saliendo, pues hombre, de Inglaterra ya llegué acá, llegué a la Bolsa de Valores, estuve un tiempo hasta que ya me retiré y me fui para Pepalfa como gerente comercial de Pepalfa. Pepalfa es una compañía textil, entonces ya habíamos, fíjate por dónde, ¿qué he hecho? La banca, la Bolsa de Valores, o sea, estamos trabajando ya con cosas intangibles. Servicios de ahora. Servicios, ¿cierto? Y llegamos ya a una parte textil. Estando en la parte textil... Pepalfa era las medias de dama, ¿cierto? Pepalfa, para comentarles, eso queda cerca a la Universidad de Antioquia. Esa tenía dos divisiones de medias para dama, calcetines para hombre. Y ahora les cuento una anécdota muy simpática. Ropa interior para mujeres. Muy empírico todo, muy empírico. Mejor dicho, muy sencilla ahora, que no, ahora es la moda, cambia cada 8 días y van buscando, y la ropa interior de mujeres que cada vez utilizan menos cantidad de tela, sí, para aumentar las utilidades, ¿cierto? Entonces en esa época yo recuerdo que había yo manejaba una cantidad de vendedores y salíamos a hacer correrías por todo el país. Yo hacía 1 o 2 correrías al año con algunos vendedores para conocer el ambiente, cómo iban las cosas, etcétera. Y teníamos distribuidores a la vez y demás. Y resulta que una vez me dijeron, hombre, llegó, la junta era de unos señores muy importantes que habían en esa época aquí en Medellín y en Colombia. Estaban ahí don Jesús Mora, Pedro María Botero, que era presidente de Tejicóndor, estaba el presidente de Cervecería Unión, estaba el Santo Santorum del pueblo, para que hablemos con sinceridad. Y llega uno con una media larga, ¿sí? Una media para hombre. ¿Sí? Hombre, saquen esta media. Y yo, más bien, ordené, produzcan tantas medias. Y resulta que los únicos compradores o lo único que lo usaron fueron ellos,
nadie más las usaba porque no era la costumbre usar las medias largas. Sí. Hoy sí, todo el mundo las tiene. Las ejecutivas. Las ejecutivas. Sí. Entonces, yo más encartado con un inventario de medias y dije, vamos a arreglar este problema. Se llaman religiosas. Y todas las monjitas las compraron de una vez. Entonces, son cosas que van sucediendo muy simpáticas que a uno no se le ocurren unas cosas. A improvisar en el camino. A improvisar. Que no se puede perder la improvisación. ¿Cierto? Claro. No. Hay que estar alertos a cualquier cosa. Sí. Eran negras, eran largas, ideales para las monjitas, ¿cierto? Y los sacerdotes también lo consumían. Muy bien. En Pepalfe estuve como 6 años. 6 años menos un día, con precisión. Y yo jugaba tenis y jugaba bastante bien tenis. Fui campeón acá en Antioquia mucho tiempo. Y resulta que había un gringo que jugaba tenis y yo lo conocí y hicimos buena amistad y era el gerente de una compañía que se llama Sintéticos S.A., que ya no existe. Ya fue vendido en una fábrica de plásticos, donde se fabricaban plásticos para muebles, para cobertura de muros, de murales y cosas de esas. Una compañía bastante importante y grande. Y este señor lo conocí, hicimos buenos amigos, y un día me dice, hombre, se manejaba química Proco, sintéticos y química Proco, acá en Medellín. Esa compañía era de la Grace. Grace era una compañía muy grande que estuvo en Estados Unidos, que era dueña de una compañía que se llamaba Panagra, compañía aérea peruana. Y también la famosa flota de barcos que se llamaba la Grace Line. Era muy conocido. Sí, muy grande. Y aquí tenían diferentes compañías, era una compañía muy fuerte, muy grande. Por allá, en la época del doctor Lleras Restrepo, hubo una devaluación muy grande en un momento determinado. Por eso hablamos de lo empírico, de lo que estaba pasándose. Hubo una devaluación a nivel latinoamericano. Brasil tuvo una devaluación del 40%. Y aquí sucedió lo propio y llegó un momento en que desbarató la economía, porque una economía con una devaluación, pues hombre, quebraba completamente todas las empresas. Empresas llegaban a perder lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Una gran inflación, se produce una gran devaluación para volver a corregir su base económica, y en ese momento se presenta el fenómeno en toda América, esta cosa, y la Grace decidió que era en América Latina nada más. No había esa conectividad que hoy tiene Colombia, que es otro tema que vale la pena hablar y mencionar, que es la universalidad de la economía. Entonces, en ese momento, pues, el señor Grace empezó a vender sus empresas en Colombia y vendió varias de ellas, como La Rosa, una de alimentos. ¿Alimentos La Rosa era de ellos? Sí, era de ellos. También vendió Sintéticos S.A., se lo vendió a un grupo, eso se lo vendió, fue a la Occidental Petroleum. La química Proco de acá se la vendió a otra compañía alemana muy grande que se llama BASF, y así fue liquidando todas sus empresas. Yo me retiré de ahí antes de que saliera. Yo manejaba Sintéticos y química Proco, las dos compañías a la vez, y como gerente, y pedí que retirarme. Me pidieron que me quedara unos días más, me quedé y me autorizaron a abrir una compañía propia. Yo siempre soñaba con lo mío. Miren, ya otro paso más. Ya recorrimos la banca, ya recorrimos la bolsa, ya recorrimos los textiles. Industria pura. Y estudié para ministro de Hacienda. Y terminé vendiendo pantalones. Medias para religiosas. Medias para religiosas. Y
Ya en este momento entramos a plásticos, ya empieza la química a funcionar, y química Proco, que producía insecticidas, herbicidas y muchos productos más para la industria. Estamos hablando, para contextualizar a nuestros audientes, en los años 60, 70. En los años 70. 70. Muy bien. Ya estuve un tiempo y me retiré y abrí mi oficina. Abrí mi oficina de economista joven, porque ya no soy, pues, yo sigo siendo economista joven, pero bueno. Y de ahí empecé a mirar, a hacer estudios muy interesantes. Uno hacía sus estudios de factibilidad de los negocios, miraba, porque había estudiado mi nichito allá en Inglaterra y sabía hacer mis estudios, estudiaba ahí, y en ese momento, cuando hice esa compañía, hice un estudio de mercado para montar una planta de ácido sulfúrico. Recuerdo que en esa época cobré 30.000 pesos en esa época, y en un estudio, porque aquí había una fábrica de ácido sulfúrico de la familia Botero, los dueños del Hotel Nutibara. Y entonces esa familia Botero me encargó de hacer el estudio, yo hice el estudio, y ese estudio, pues hombre, no funcionó porque ellos tenían una planta de ácido sulfúrico antes acá. Ácido sulfúrico es un producto químico que se utiliza como base, entre otras cosas. Antiguamente se medía el crecimiento económico por el número de kilos que se consumieran de ácido sulfúrico. Era el insumo de la producción. Es el insumo de la química. Aquí después aprendimos de que el consumo de energía eléctrica nos daba, los kilovatios consumidos por la industria nos daba el crecimiento que podía tener la industria, y empezamos a medirlo a través de ese otro parámetro. Entonces, haciendo el estudio, no se pudo hacer la operación porque la fábrica de ácido sulfúrico que había acá no tenía un sistema de doble absorción, y doble absorción quiere decir que no va al aire los residuos, ya no residuos, sino los gases que van al aire. Actualmente se recogen otra vez, se pasan por unos tamices y agua, y sale otra vez al aire, pero ya purificado y no afecta el medio ambiente. En ese momento no existía, y las fábricas vecinas se oxidaban muy rápido y todas las cosas se oxidaban. Yo decía que en ese momento que hasta los aviones, cuando pasaban por ahí cerquita, se oxidaban. Una locura lo que botaban al aire. Entonces, ya habían cambiado la técnica, y el objetivo era cambiar por la técnica de doble absorción. En ese momento, la gente encontró que esas plantas no le convenían tenerlas en Medellín, porque no entendían esa doble absorción, cómo absorbían esa contaminación. Entonces no dejaron montar la planta. Se ponían en evidencia por ahí. Exacto, ¿no? Entonces yo fui, después de eso, y dije, no, esto se tiene que montar en otra parte, porque hay que montarlo, porque ya es una cosa que no va a afectar a nadie y lo necesita el país. Y resulta que fui a comprar el mismo estudio. Les dije, hombre, yo les hice un estudio, yo quiero ese estudio y les pago lo mismo que me pagaron por él. Hombre, no, lléveselo, y me lo regalaron. Pues hombre, yo tenía un estudio muy interesante en la mano, hecho. Bien hecho, todavía lo tengo. Valía 5 pesos el kilo de ácido sulfúrico en ese momento, hoy vale 700 pesos, y resulta 800. Y resulta que ya con esto, pues hombre, me fui a montar una planta, no tenía con qué montarla. Y me fui a visitar al presidente de Suramericana de Seguros, en ese momento se llamaba Guillermo Moreno. Entonces Guillermo, me fui donde él y le dije, Guillermo, yo tengo este proyecto, pero me parece muy importante, métase, échele. Y dije, no, sí, pero yo no tengo con qué. Pues
ellos querían, ellos dijeron, hombre, yo voy con el 70 negro y usted con el 30. No sé por qué me llamaban así, pero bueno. Entonces, yo le dije, sí, pero es que yo no tengo la plata. Y dije, no, tranquilo, hágala toda, que usted queda con el 30 como socio y que nosotros le pagamos por todo eso y usted, y con la idea y demás, échale para adelante. Fíjese, verá, no tenía la plata y fue a buscar la plata en otra parte. Y cómo poder convencer de un buen estudio, un buen análisis y a la vez una cosa importante, de que me pagaran, entre comillas, para yo poder entrar de socio. Efectivamente empecé a hacer el estudio, empecé a buscar en Santo Domingo, Antioquia, en el suroeste, donde iba a montar la planta, y en Barranquilla había una compañía que producía ácido sulfúrico. Se llama todavía esa compañía Monómeros Colombo Venezolanos. Esa compañía era presidente en ese momento Eliseo Restrepo, Londoño. Y me llamó y me dice, ve, amigo, conocido, importancia de que los amigos de la universidad y del colegio se los mantenga uno vivos, porque nadie sabe dónde van a terminar esas personas que le pueden dar la mano a uno en un momento determinado. Me llamo Eliseo y me dice, hombre, yo sé que vas a montar una planta de sulfúrico, venite para acá. Y me fui para allá. Mañana te espero a almorzar. Me fui por la mañana, cogí un avión y tráete el estudio. Me lo traje con mi estudiecito allá. Y me dice, ¿vos vas a montar una planta? Y yo, sí, ¿cuántas toneladas? 80 toneladas efectivas. Planta de 90 teóricas, diarias de producción. Me dijo, llamó al gerente de planta y dijo, hágame el favor y lléveme al señor y le muestra la planta. Entonces me mostró, esta planta es de ácido sulfúrico, produce 180 toneladas diarias, y esta otra planta de ácido sulfúrico produce 90 toneladas. O sea, estamos hablando por 327, 270 toneladas de ácido sulfúrico diario. Esa la utilizaban como base para la producción de caprolactama. Caprolactama es un producto que se utiliza en nylon, el famoso nylon de toda la vida. Muy bien. Entonces yo le dije, hombre, me dijo, ¿cómo te parece? Y dije, fabulosa, me parece muy buena, me parece linda la planta. ¿Usted va a montar una de cuánto? De 80, de 90 toneladas diarias. Le dije, muy bien. Me dice, vea, usted me quiebra o yo lo quiebro, pero yo no paro. Pero la única cosa que le voy a decir es que mi costo es igual a cero, porque como lo necesito para la producción de caprolactama, tengo un residual que no me vale nada. Se absorbe todo el costo. Entonces me dice, le digo yo, ok, le dije en inglés, if I can beat you, I join you. Si no lo puedo derrotar, yo me uno a usted. Y me dice, listo, ¿qué quiere? Y yo, la distribución exclusiva. Y me dijo, es suya. Vamos a almorzar. Y yo, no, escriba la carta primero. Ojo, escriba la carta. Las promesas y los compromisos se deben dejar por escrito. Fundamental. A pesar de que somos muy buenos amigos. Mientras más amistad, más claridad, dice el refrán. Entonces, empecé eso y fue cuando yo fundé la empresa que hoy manejo. En ese momento, pues eran camiones alquilados que me movían el ácido sulfúrico para acá. Me dijo, Eliseo, vas a vender 400 toneladas al mes. Y le dije, listo. Efectivamente vendí 400 toneladas el primer mes. El segundo 2.400. Y cogí el mercado colombiano de ácido sulfúrico, menos la costa que la manejaban ellos. Y eso hizo de que pusiera el pie en el piso y pudiera empezar a hacer mi capital y mi negocio. Pero el secreto de los negocios radica en un punto fundamental. Cuando uno tiene un negocio, no debe por ningún motivo meterle la mano a la caja de la compañía. La caja de la compañía para mí es sagrada.
y simplemente usted es el gerente o el dueño y dice, yo voy a tener un sueldo de tanto, Como no cualquiera. más, no más. ¿Que necesita un carro? No, ahorre su sueldo y compre su carro. ¿Que va a comprar una casa? Ahorre un sueldo. Y al finalizar el año, si tiene buenos resultados, ya toman la decisión. Necesito cuál es mi capital de trabajo que requiero para mi producción, para mantener el negocio, para no tener deudas mayores, y voy a destinar ese capital para mantener mi negocio y puedo repartir dividendos entre comillas, que son los excedentes que uno pueda tener y poderlos utilizar en los objetivos que ella quiere cada uno. Así. Pero primero lo que hay que hacer es ser, perdón que estoy hablando de cosas tan sencillas, pero fundamental. Aquí vemos que hay gente que empieza a tener mucho éxito en un momento determinado. Empieza a comprar el BMW, empieza tal cosa, se chupan la plata y después se encuentran que hay que liquidar la empresa porque no tienen cómo mantenerla. Sí. Pero hay dos mensajes importantes. El primero, objetivos claros. Segundo, disciplina, porque eso de decir uno no sacó la plata de allá siendo mía requiere mucha responsabilidad. Yo creo que es el secreto que yo he tenido, y se lo digo con toda sinceridad. La plata de la compañía es de la compañía y la maneja la división, hoy la división financiera, y atiende y trabajamos por objetivos. ¿Cómo hacemos? Hombre, primero que todo, para manejar una compañía, ¿qué se hace? Pues hombre, manejar una compañía es muy fácil. Si uno es chiquita, pues hombre, la maneja muy fácil, pero cuando va creciendo, se va complicando, se va poniendo más difícil y hay que tener objetivos claros. La primera cosa, como gerente que soy de mi empresa, primero, uno tiene que rodearse supremamente bien. Gente mejor que uno, preferiblemente. Hay muchas personas que creen que si entra una persona más inteligente o más capaz que uno, hay que salir de ella. Es el gran error. En mi opinión, lo que necesita uno es tener gente importante y buena que le ayuden a uno a sacar el negocio adelante más y más. Que trabajen ellos. Claro. Porque yo tengo una frase que dice, el que sabe, sabe, y el que no es el gerente. Y eso es sagrada. Entonces, pero tiene que estar uno enterado y orientar la empresa, y leer, y estudiar, y mirar para dónde van las cosas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cuáles son las innovaciones que hay, las cosas nuevas que hay? Pero no nos desviemos todavía. Sí. Estamos bien. Sí. Entonces, empezamos primero que todo, que ya tiene montada su empresa con su gente, su capital de trabajo, su iniciación, que uno requiere un capital básico para empezar. No hay negocio chiquito. Todo negocio chiquito, bien manejado. Miren para dónde va, qué van a producir y cuáles son los potenciales consumidores del producto, o del bien, o del servicio que le van a prestar. Porque si yo voy a poner una fábrica de batutas, pues encuentro que en cada ciudad hay una orquesta, pues, que necesita una batuta, y entonces yo no voy a poder vender las batutas para poder vivir. Necesito, precisamente, es una cosa, pensando es, bueno, el mercado, ¿cuánto puede ser? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cómo lo puedo ir haciendo? ¿Qué parte del mercado yo creo que puedo coger? Mi calidad, ¿cómo está comparado con los de la competencia? Empezar a trabajar. Eso es lo que hay que mirar. Y mucha disciplina. Hay que empezar, ahí luego ya desmontado todo eso, hay que hacer una cosa muy importante para nosotros, son los objetivos a largo y mediano plazo. Los objetivos hay que diseñarlos. ¿Qué quiero hacer con esta empresa para el año 2025? Nadie piensa que va a llegar allá, pero hay que mirar un objetivo, un scope, una mirada hacia dónde quiere llegar. Pero luego tiene que hacer los análisis que quiero para este año, a corto plazo, y próximo año cuánto, y el que sigue cuánto. Y uno coge los primeros 5 años y los va mirando, y va mirando los 5 años anteriores que ha hecho, o los 2, o los 3, los 4 los que lleve, para poder tener un panorama general de todo el recorrido que ha tenido, y ver dónde ha tenido problemas y por qué, cómo mejorarlos y analizarlos. Entonces,
hay que hacer los famosos planes estratégicos. En los planes estratégicos hay modos, hay diseños diferentes de planes estratégicos que ustedes van a encontrar en muchos libros de administración de empresas y van a poder analizarlos y mirarlos. Y luego de ahí empezar a partir de ese punto, empezar a darle cumplimiento a eso. Ese plan estratégico debe ser revisado anualmente, porque va corrigiendo uno los objetivos que tiene, corrigiéndolo, siempre mirando a largo plazo, sin olvidar el momento actual. Y así hemos logrado ir mejorando más y más. Le comentaba al doctor González antes de la reunión de que uno de los orgullos que yo tengo es que en un plan que hice el año 2007 a la fecha sobre preparación del personal, nosotros tenemos en la compañía 45 ingenieros químicos, 43 ingenieros químicos, un administrador y una niña de farmacéutica, química farmacéutica. Y esas cosas que estamos haciendo es preparar a la gente. ¿Cómo voy a poner yo, donde tenemos sucursales una parte y otra, a mandar un ingeniero químico del grupo que tenemos ahí, que tiene condiciones buenas, si no sabe administración? Entonces, hay un complemento a la ingeniería química, la administración. Qué bueno que tiene la ingeniería química, para el caso concreto nuestro, de que hay una educación de precisión, o sea, las fórmulas no se pueden variar, la fórmula es una, muy riguroso, la matemática tiene que ser precisa. Entonces, si le damos una pulida a ese diamante, que es el profesional especializado, y lo preparamos en esa cosa, en la parte administrativa, hombre, que haga un máster en administración, que hagan un posgrado en mercadeo y en ventas y cosas de estas relacionadas con las cosas de la empresa, nos han permitido tener una cantidad de las llantas infladas para cualquier eventualidad. En este momento hemos preparado ya 54 personas, de los cuales 11 son master degree y los demás especialistas en tal área o preparados en ventas, en mercadeo, etcétera, todas cosas afines al negocio. Eso para mí es el orgullo de los mayores que tengo, dar preparación y educación. Porque hay una cosa que quiero decir, uno estudia una carrera, pero tiene que seguir estudiando. Y ahí cuando termina la carrera es cuando tiene que estudiar más, cuando tiene que leer más. Uno hace su gestión, su trabajo, pero tiene que ver dónde está, cómo puede ser mejor, cómo puede ser el mejor, porque uno tiene que ponerse metas. Estudiar es el negocio mejor que puede existir, es la empresa más importante de cada uno de nosotros. Estudiar, porque estudiando va a conquistar. Quien estudia, triunfa. Quien estudia con seriedad, con profesionalismo, con objetivos, triunfa. Triunfa con absoluta certeza. Puede que tenga fracasos en un momento determinado, pero precisamente esa voluntad férrea que tiene uno de salir adelante, de conseguir los objetivos, permite que uno pueda llegar allá. Ya estamos terminando porque... Doctor Aurelio, sí. Servicios, industria, empleado, empresario. ¿Qué es más difícil? ¿Producir o vender? La pregunta es muy buena. Si usted tiene una producción muy pequeña, uno lo tiene que vender. Si yo produzco 10 kilitos de tal cosa o 10 unidades de esto, yo las puedo vender. Y 20, soy capaz de venderlo y producirlas tal vez. Y de ahí para adelante, según el tamaño. Y tiene que buscar los canales de distribución más adecuados. Si yo tengo un volumen muy grande, requiero
muchas personas que me Mucha ayuden. fuerza de ventas. Mucha fuerza de ventas. Puede que yo soy muy partidario de que el productor se dedique a producir y el vendedor o comercializador se dedique a especializarse en lo que sabe hacer. Pero muchas veces fabricamos y producimos, claro, según los tamaños, lógicamente, y producimos, pero fabricamos y vendemos uno mismo, y uno cree que uno es el único que sabe vender. No. Y vender para mí es una cosa muy natural. Yo en este momento estoy vendiéndoles a ustedes mi historia de vida que me ha permitido tener éxito. Y hemos mostrado de que se estudió, que se trabajó con ahínco, con mucha dedicación, de que me rodeé muy bien de gente buena y tuve éxito, o he tenido éxito. No es para llenarse uno de dinero, pero para mantener un nivel muy importante. De manera que, y recordemos otra cosa, las ventas todas son iguales. Unas que se pueden, yo puedo vender este vaso de agua, o puedo vender una idea, un concepto. En las casas uno está vendiendo a sus padres, cuando está joven, la idea de que uno quiere estudiar tal cosa. Y los padres le están vendiendo a uno la idea de que haga otras cosas. De manera que nosotros estamos vendiendo permanentemente. Y vender simplemente radica en un punto muy sencillo y muy difícil. Es primero saber qué es lo que quiere el cliente. Segundo, mostrarle los beneficios que genera el producto que uno tiene. Mostrarle las características del producto que tiene. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo basado en el lugar donde estamos, que era la planta de cigarrillos más grande que tenía Colombia, ¿cierto? Aquí, donde estamos. Si yo quiero vender un cigarrillo, yo, ¿cómo diría? Hombre, vea, este cigarrillo es maravilloso, es muy compacto, característica, muy compacto. Viene el paquete de 20 o de 21, no sé cuántos son, en caja de cartón, lo que permite que mantenga su sistema, su cosa compacta. Viene en un papel de celofán y un papel metálico para que el sabor sea siempre el mismo, ¿cierto? Y por lo tanto, beneficio, ahí viene el beneficio, tenga usted una fumada muy agradable siempre, el mismo sabor que usted conocía. Entonces hay una diferencia entre características y beneficio del producto. De manera que cuando tú tienes esos elementos, vender es muy fácil. ¿Cierto? Claro que sí. Ahora, producir. Hay cosas fáciles. Idea, orden y buena letra. Correcto. Yo creo que eso es más o menos el Qué tema. maravilla. Doctor Aurelio, pero paralelamente al trabajo y a hacer empresas y hacer enredos, ¿qué otras actividades complementarias ha realizado? Porque es que hay objetivos profesionales, pero también personales. Usted tiene unos hobbies muy bacanos. ¿Unos qué? Unos hobbies muy bacanos. Hombre, lo que pasa es que lo que poquito que me gano en la compañía se lo traigo a una finca. Por eso las fincas se llaman finquitas, porque la finca le quita lo que uno se gana. Ya. Pero qué placer. Sí. Les cuento, pues, entonces sí, uno tiene objetivos. Y les voy a contar un objetivo, ya que el doctor González es muy metiche y se mete en cosas muy complicadas. Hágale. Pero resulta que yo he sido muy entusiasta, enamorado de los caballos. Me gustan mucho los caballos y en una finca que tengo por allá en el oriente, tenía caballos de carreras, unos poquitos caballos de carreras, muy seleccionaditos, muy poquitos, pero muy seleccionados. Otros producían una cantidad grandísima, no, yo poquito. Y me divertía mucho con ellos. Pero resulta que se nos fue el hipódromo, se nos acabó el hipódromo. Fuimos unos muchachos muy inteligentes y después les cuento para otra oportunidad porque fue muy inteligente, entre comillas, muy brutos. Continuamos. Y resulta que ahora ya me dediqué a caballos de salto para deporte ecuestre. Y tengo una cosa pequeña, pero muy bien montada,
Y tengo la suerte en el día de hoy de que hay un campeonato mundial en Europa, en Lyon, Francia, y la Federación Ecuestre Internacional hizo una selección a nivel mundial. Entonces, de América Latina llevan 2 binomios, uno del norte de América Latina, de Sudamérica, perdón, que es Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y otro del sur, Argentina, Brasil, Chile, etc. Y por fortuna, un caballo nacido en mi finca fue seleccionado por la parte norte para el campeonato mundial, y el otro no es de Argentina, ni es de Chile, sino es de Brasil. Entonces, yo me siento muy orgulloso, me vale toda la plata del mundo. Creo que voy a dejar de comer un tiempo largo para poder mandar el caballo para allá. Más costoso que un posgrado. Más costoso que un posgrado. Sí. Pero es un orgullo que lograr uno buscar no cantidad, sino calidad. Calidad es el secreto de las cosas. Si usted produce una cantidad pequeña de una cosa que sea de muy buena calidad, le repiten el pedido. Si es mala, no le compren. Busquen calidad, busquen hacer las cosas muy bien. No busquen en llenarse de plata en 8 días. Eso se consigue poco a poco, se va haciendo, con disciplina. Lo mismo que dije antes, perdón, no le metan la mano a la caja del negocio. Si va a vender empanadas, mijitos, compre, mantenga su utilidad guardada y saque lo que necesita para vivir. Nada más, estoy hablando de bobadas, pero no empanadas, sino cualquier industria que monte. Zapatos, lo que quiera, correas para reloj, lo que ustedes quieran montar como industria, porque industrias caseras, lo importante de la industria pequeña cuando empieza es que si uno lo maneja muy bien y da con el producto que es, con el objetivo que usted tiene, con el lugar donde lo debe comercializar, quién se lo debe comercializar, o lo hace usted mismo según el tamaño que tenga el negocio, pues hombre, que le repitan los pedidos. Los pedidos, las ventas se empiezan a hacer en el momento en el cual usted cobra la factura de la venta, no antes. Apenas recibió la platica de lo que vendió, en ese momento usted terminó su venta, su ciclo completo. Y cliente no es aquel que compra la primera vez, sino que ya después vuelve a comprar. El que repite. El que repite. Y si uno tiene que mirar si hay un producto que tengo y que la industria, eso fue como lo miré yo, un producto, ¿por qué me metí a comercializar productos químicos más y más? Ya conozco la historia por qué se fundó para ácido sulfúrico, pero ya hoy tenemos más de 400 productos. Entonces, y representamos compañías multinacionales como la BASF, somos los key partners de ellos y varias compañías. Pero el objetivo, la razón de ser es servicio. El nicho donde uno tiene éxito. Mirar ese nicho, buscarlo y encontrarlo, y ese para allá es donde me voy a dirigir. Y cómo llegar a él con eficiencia, calidad. Si es una cosa que no requiere calidad, está compitiendo contra cualquiera lo puede tumbar a usted por precio, y entonces ya los márgenes tienen menores costos de producción y lo van a sacar. Pero si usted tiene calidad, estoy insistiendo en calidad, pero es que es fundamental. Por lo sencillo que sea el producto, vos póngale calidad, usted consigue el objetivo que quiera tener. Yo creo que esa es una cosa interesante. Qué maravilla. Se nos fue la horita rapidito, ¿no? Pero es que hablé mucha bobada, ¿cierto, señores? No. Me da mucha pena. No, doctor Aurelio, estuvo muy bien. Un último consejo, una última reflexión para nuestros muchachos. A lo largo y ancho del país nos están viendo 19.000 personas que están en 28 departamentos, en un poco más de 80 ciudades. Hoy la juventud es cortoplacista. El mundo nos llevó como a correr y a estar desenfrenados. Una última recomendación. Es que tocaste un tema muy complicado. Cuando yo empecé mi vida profesional, ustedes vieron que yo brinqué de aquí a allá. Primero estuve menos de un año en el banco, después 6 años en Pepalfa, después 4 años con la Grace, y después ya llegué a lo mío. Cometí errores grandísimos,
llegué a tener un número de empresas distintas. No, error grande. Concéntrese en cosas. Una cosa bien hecha es mucho más importante que 15 regulares. Estudien. El estudio es la base de todo. La disciplina de estudio. La disciplina de estudio. No única, ustedes están en una institución muy interesante que ha hecho una gestión a nivel nacional tremenda, porque empezó desde la base y fue montándose en las cosas nuevas que ha venido desarrollando. Por ejemplo, empezaba con sus secretarias, sigue con sus secretarias, después se metió en una área de comercio, después se metió en otra área, y en este momento ya estamos hablando de medicina, estamos hablando de diferentes disciplinas profesionales muy interesantes y muy importantes. El consejo número 1 es que si uno tiene un rifle, uno mira dónde va a disparar, al blanco. El blanco está allá, y a ese blanco le voy a disparar. Pero no es para allá, para allá, para allá. No, concéntrese, estudien y sigan la disciplina de estudio permanentemente. Perdón que repita esto. Qué maravilla. Doctor Aurelio, mil gracias. Es un honor haberlo tenido por acá. A toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Remington a lo largo y ancho del país. Este es un excelente inicio motivador para que este 2014 sea pródigo en resultados, no solamente personales, sino profesionales, sino que ambos impulsen a nuestra querida Colombia. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.